Hola, hoy vamos a ver lo que es la tipología de los inventarios. ¿Cuántas clasificaciones hay de inventarios? Y cada una de estas, cómo se conforma, porque hay una diferenciación en el manejo de cada uno. El primero, pues, son materias primas. Cuando hablamos de materias primas, la conformación del modelo de inventarios tiene que ver necesariamente con el comportamiento del proveedor de la fuente de origen. Y el proveedor, la fuente de origen, está trazado por dos grandes parámetros. La calidad de lo que pedimos, es decir, qué tanto rechazamos de lo que nos está mandando, de materiales o materia prima. Y la segunda, el tiempo de entrega. El lead time, que corresponde a donde se ubica y cómo lo podemos hacer llegar hacia donde lo requerimos, punto de transformación o manufactura. Y entonces tenemos asociado a la distancia el modo de transporte, las condiciones de embarque, la situación de Incoterms, en el tema de comercio exterior, la situación también de reglas y certificaciones de origen, connotados con alimenticio, sí, químicos, grados, productos peligrosos, en fin. El punto es que el lead time absorbe un tiempo en el que nosotros debemos de tener un inventario asignado para cubrir lo que pueda suceder en ese tiempo si no tuviéramos una reposición, es decir, un stack de seguridad. Este stack de seguridad finalmente es el nivel de inventario que nosotros utilizamos para poder modular todos los riesgos que pueda haber en el transcurso de ese tiempo de entrega. Muchas veces el tiempo de entrega tiene que ver con travesías marítimas, y eso hace que en ocasiones, cuando sabemos que son situaciones de huracanes y demás, las empresas abastecen mucho antes más cantidad para poder generar ese factor de riesgo y controlarlo, para controlar ese factor de riesgo. La otra parte del proveedor es importantísima, porque hoy en día, por ejemplo, productos que, aunque no son materias primas, son importados de China, existen muchas empresas de logística asociadas a revisar la carga en origen para poder definir qué tanto llevan el control de calidad y hacen posible que haya un mínimo de rechazos o se acepte en su totalidad. Y esto es porque, si no, cuando llegan acá, imaginemos materias primas que no cumplen las especificaciones adecuadamente, o por alguna razón tienes que rechazar un lote completo, y eso hace que haya una serie de afectaciones de costos de inventario. Y entonces aquí lo más importante dentro del esquema de logística, como ha sido en la cadena de suministro, es trabajar en conjunto con el proveedor para tener ese mínimo impacto del tiempo de entrega en el tema del proveedor, y ese mínimo impacto del rechazo de la materia prima, del material de empaque, de acuerdo a las especificaciones que tiene que tener dentro de lo que estamos pidiendo. El segundo punto o tipo de inventario es el que es dentro del proceso. Este inventario se asocia a tener dentro de la secuencia de ensamble de un producto un inventario adecuado por los requerimientos de la fase siguiente dentro de esa secuencia. Es decir, esta me requiere una serie de cantidades para poder arrancar, llamémosle el trabajo del lote, entonces hay que esperar que las tengamos.
Ya cuando está sincronizadamente las líneas y balanceadas, estamos hablando de tener un inventario entre cada uno de los trabajos a hacer que se gesta en medio. Y este es el inventario en proceso, y también hay que controlarlo porque en algunos entornos, en algunas empresas, el inventario que tenemos dentro de proceso es muchas veces más caro, ¿no?, que lo que traemos de materia prima, por la construcción de valores agregados que se les va dando, ¿no? Inclusive hay una asignación de espacio dentro de la línea de fabricación para poder tener los productos de inventario en proceso conforme se va avanzando la línea de ensamble. Tenemos el semiterminado, que es un inventario en donde las empresas de manufactura o las fábricas deciden hasta ahí les conviene en costo hacer todo el proceso, y ahí ya lo dejan como semiterminado para luego, en función de color, de envase, de unas consideraciones ya nada más del empaque final o de la transformación final, lo hacen según la demanda, pero hasta ahí llega un momento en el proceso en que nos conviene tener una cantidad menor de inventario para luego dispersarla en diferentes tipos de productos o SKUs. Y también esto es una manera de administrar un inventario diferente. El producto terminado, que finalmente es el producto que dispara toda la cadena de suministro y que es el producto acotado a estar dentro del punto de venta, dentro del punto de consumo, y que tiene diferenciación porque la materia prima la está disparando la administración de la fabricación, el MPP, el Master Production Plan, ¿verdad? La están disparando el sistema de acomodo de proveeduría en cronograma, el MRP, el Material Requirement Planning, y eso hace que jueguen diferentes parámetros. En producto terminado, quien finalmente dispara todo es la demanda. La demanda en el punto de cada uno de los trazos de la red es el que dispara qué tanto tenemos que tener de producto de inventario ahí, diferente a la materia prima. Y en semiterminado y proceso, quien dispara es la velocidad de transformación en la línea de fabricación. Tenemos también los misceláneos, que pueden ser refacciones, que muchas veces son dolor de cabeza para cuando tienes, por ejemplo, una serie de sites de manufactura con diferentes maquinarias, pero que te hacen lo mismo, por ejemplo, embotelladoras, ¿no?, de agua, de refresco, etcétera, y que tienes 3 o 4 o 5 o más plantas en donde tienes maquinaria diferente, y entonces tener el inventario de las refacciones adecuadas se complica por las recomendaciones de proveedores por máquina, por el uso. De repente tienes ya algunas máquinas y refacciones comunes, entonces es un análisis de optimización que lo dispara el uso de la maquinaria. Bueno, ha sido una línea tan importante, ¿verdad?, que se ha gestado una tendencia hacia la administración de las refacciones, no solamente en el tema de manufactura o de máquinas como estas del ejemplo de embotelladoras, sino también en el tema de refacciones para productos de punto final, ¿verdad?, como una cámara, como un taladro, como herramental que nos pueden servir. Y entonces hay toda una logística de reposición, de recambios, y dependiendo del nivel de inventario que utiliza en un tiempo determinado una de estos productos terminados, y a veces es más económico dar un recambio que hacer toda la administración de las refacciones.
Pero es un tema muy, muy, muy interesante que cada vez se gesta más por el tema de usar lo que tenemos con ciertas modificaciones como estos del inventario de refacciones. Hablando ahora de las funciones del inventario para entender qué es lo que compone al final del día esa cantidad que tenemos nosotros en almacén, en cualquiera de las tipologías de nodos o en el punto de venta y por qué lo tenemos. Primero tenemos el factor de seguridad. Como vemos en la lámina, al final del día, eso es la teoría del iceberg, que solamente se ve la punta, ¿verdad?, del iceberg, pero la cantidad más grande del iceberg está abajo del mar y ese es el inventario en los que apoya a todos esos riesgos que no sabemos. Entonces la primera componente de función del inventario es la seguridad, porque la seguridad nos permite tener un stock para todos los riesgos que están fluctuando en no tener control de los proveedores, de los tiempos de entrega, de los transportes, de la materia prima, de la calidad como llega, de la distribución hacia el lugar, del punto de venta en la variabilidad. Ese stock de seguridad es el componente de los más importantes. Ya veremos su cuantificación matemática, aunque hoy en día cada vez hay una serie de sistemas que nos permiten apalancar el análisis vía variabilidad de las estadísticas y poder conformarlo de una manera más importante. El ciclo. El inventario del ciclo es porque se genera un consumo cada cierto tiempo. Entonces en la planta puede ser diario, puede ser semanal, porque la línea de fabricación es por semana, por diferente tamaño de producto. En la venta a veces productos de consumo en algunos países latinoamericanos, el ciclo es que la última semana del mes es cuando se vende más, entonces se acumula inventario para esa semana. El ciclo marca esa periodicidad del acumulamiento y el consumo del inventario. El tránsito, como le hablábamos en el módulo anterior, es imprescindible. Necesitamos tener siempre inventario, aunque sea en tránsito, del que salió del lugar al que llega al punto, por horas o por días, y ese es el componente de seguimiento de inventario en trazabilidad. Saber siempre que existe, y al acomodar la definición de cuánto de inventario tenemos que considerarlo, cuánto se lleva en tránsito. A veces tenemos, como lo vemos en el slide, en la gráfica, un inventario de anticipación, porque por ejemplo viene la época navideña y tenemos los arbolitos de Navidad. La anticipación es traer ese inventario desde que se empieza a gestar la venta. Hoy en día a lo mejor agosto, septiembre, y así hay muchos productos. El otro es previsión ante factores, por ejemplo esto de huracanes, y sabemos que vienen y tenemos que estar pendiente de eso, una serie de huracanes, y vamos a traer todo por marítimo, lo traemos por marítimo este inventario, traerlo anticipadamente para no caer en esto. Otro efecto anticipado que hacen muchas empresas en el mundo es el que les da el efecto del año chino, donde dejan de trabajar un mes la gente en China, entonces tienen que traer más inventario para poder anticipadamente tener el espacio para esa venta. Y finalmente el inventario de continuidad, que es la suma de todo esto que nos está haciendo en parámetros que ir teniendo todo el tiempo en forma continua. Hasta aquí las funciones y la tipología de inventarios. Vamos a entrar al tema de metodologías de cálculo. Muchas gracias, los espero.